Hacía 10 años que había cruzado aquel umbral con un ramo de azahar y un vestido prestado, prometiendo amor eterno a un hombre que ya sabía que no amaba. Don Sebastián nunca le pidió ternura, ni compañía, ni sueños compartidos. Solo le exigió una cosa, una sola, repetida como un eco cruel en cada cena, en cada carta, en cada mirada: dame un heredero. ¿Otra vez nada?, preguntó él una mañana, sin siquiera mirarla, mientras ajustaba sus guantes de cuero frente al espejo del vestíbulo. Elena bajó los ojos, las manos temblando sobre el delantal. No había sangrado ese mes. El médico había dicho que todo parecía normal, pero el tiempo pasaba y su vientre seguía callado, liso como el mármol del salón. Lo siento, susurró, como si disculparse por existir fuera suficiente. No me des disculpas. Dame un hijo, replicó él, frío, antes de salir sin besarla, sin tocarla, sin siquiera cerrar la puerta del todo. Cada estación traía la misma esperanza, y cada desilusión la enterraba un poco más en sí misma. Los criados ya no la llamaban la señora, sino la que no puede. Las visitas de las damas del pueblo cesaron. Hasta su propia madre, en carta escrita con tinta desvaída, le rogaba: quizás si rezas más, hija, o si comes lo que te mandé del cura. Elena intentó de todo: infusiones de hierbas, peregrinaciones a santuarios, noches en vela rezando frente a la Virgen de la Esperanza. Pero el milagro no llegó. Y en aquella casa, sin hijos, no había lugar para una esposa. Una tarde, mientras doblaba sábanas bordadas con el escudo familiar, un león sobre campo de oro que jamás la incluyó, escuchó voces en el estudio. Don Sebastián hablaba con su padre. Ya no sirve para nada, decía el viejo, con voz cascada pero firme. 10 años y ni rastro de sangre nueva. ¿Quieres que la casa se extinga contigo? Mañana la despido, respondió Sebastián, como si hablara de un caballo viejo o una herramienta rota. Elena no lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Solo un vacío helado en el pecho, como si su alma hubiera dejado de latir antes que su cuerpo. Al alba, sin maleta ni joyas, solo con un pañuelo atado al cuello y una muda de ropa envuelta en un lienzo, se paró frente a la puerta. Sebastián la esperaba con un sobre en la mano. Aquí tienes lo que te corresponde, dijo, sin mirarla. Lo suficiente para no morir de hambre, pero no para volver a aparecer por aquí. Que no te vean nunca más en estas tierras. Ella tomó el sobre. Pesaba menos que una promesa rota. ¿Ni siquiera me preguntas a dónde iré?, preguntó, con una voz tan débil que casi no se oyó. Él se ajustó el sombrero. No me importa. Tú tampoco importabas, más allá del útero que no funcionó. Y cerró la puerta. El eco del cerrojo fue el sonido más definitivo que Elena jamás había escuchado. Se alejó por el camino de grava, descalza, porque los zapatos nuevos le dolían más que el alma. El sol naciente bañaba los campos, dorado y clemente, como si el mundo no supiera que su vida acababa de terminar. Pero en lo más profundo de su pecho, algo no se apagó del todo. No era esperanza, no aún. Era solo una chispa, la certeza de que, aunque el mundo la hubiera descartado, ella aún podía decidir quién sería a partir de ahora. Y así, con el viento acariciando su rostro húmedo y el polvo del camino marcando cuando cayó la noche, fría y llena de estrellas como agujas de plata, vio una silueta en lo alto de un cerro, una casa vieja, de piedra agrietada y techo medio derrumbado, con ventanas ciegas y una puerta entreabierta como si alguien la hubiera dejado esperando. No había humo en la chimenea, ni perro que ladrara, ni voz que cantara. Solo el crujido del viento entre las vigas. «¿Hola?», llamó, con voz quebrada, más por costumbre que por esperanza. Nadie respondió. Empujó la puerta. El interior olía a moho, a cera vieja, a tiempo detenido. Pero no estaba vacío. En el suelo, junto a una mesa cubierta de polvo, había un jarrón con flores secas, y un plato con migas de pan. Alguien había estado allí. Recientemente. Temblorosa, Elena se sentó en un rincón, envolviéndose con su único chal. Cerró los ojos, agotada, y se dejó arrastrar al sueño, hasta que un sonido la despertó. Lloros. Pequeños, ahogados, como si alguien intentara esconderlos. Se incorporó con el corazón en la garganta. No eran animales.
Eran niños. Siguió el sonido hasta una trampilla oculta bajo una alfombra raída. Con dedos temblorosos, la levantó. Una escalera de madera descendía a la oscuridad. Abajo, una tenue luz parpadeaba. ¿Quién está ahí?, susurró, más para darse valor que para ser oída. Silencio. Luego, una voz anciana, cansada como el mundo: si vienes a robarnos, ya no queda nada. Si vienes a matarnos, hazlo rápido. Elena descendió, despacio. En el sótano, iluminado por una vela moribunda, vio a un hombre de barba blanca y ojos hundidos, tendido en un jergón. A su lado, 3 pequeños, 2 niños y una niña, no mayores de 6 años, se aferraban a una manta como si fuera su último escudo. No vine a robar, dijo Elena, con la voz más firme que pudo. Vine, porque no tenía a dónde ir. El hombre la miró largo rato. Luego, con un suspiro que pareció arrastrar siglos, dijo: entonces ya estás en casa. Aquí también nos sobra desamparo. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, arrodillándose a cierta distancia, sin atreverse a acercarse más. Soy Mateo, duque de Alcántara, o lo que queda de él. Y estos, hizo un gesto débil hacia los niños, son mis sobrinos. Huérfanos. Perseguidos. Olvidados. La niña, la más pequeña, alzó los ojos. Grandes, oscuros, llenos de una tristeza que no correspondía a su edad. ¿Tú también estás sola?, preguntó, con voz tan fina como un hilo de seda. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No en su pecho, sino más abajo, en algún lugar que creía muerto. Sí, respondió, y esta vez no pudo contener la lágrima que rodó por su mejilla. Estoy muy sola. El duque tosió, un sonido seco que le sacudió todo el cuerpo. Sebastián, el marido, ¿te echó? Ella asintió, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque ese hombre no echa a nadie por amor. Solo por utilidad. Y tú ya no le servías. Las palabras dolieron, pero también liberaron. Por primera vez, alguien no la juzgaba por su vientre vacío, sino por la injusticia que la había marcado. No puedo quedarme, dijo, aunque cada fibra de su ser le gritaba lo contrario. No tengo nada que ofrecerles. Tienes manos, dijo el duque, señalando sus propias. Y tienes ojos que aún saben ver el dolor ajeno. Eso es más de lo que tienen muchos con títulos y oro. Uno de los niños, el mayor, se acercó despacio. Le tendió un trozo de pan duro. ¿Tienes hambre? Elena lo tomó. No era solo pan. Era un gesto. Una puerta entreabierta. Gracias, susurró, y por primera vez en años, no se sentía humillada al recibir ayuda. Pasó la noche allí, envuelta en una manta prestada, escuchando la respiración entrecortada del duque y los sueños murmurados de los niños. Amaneció con los ojos hinchados, pero la alma había respirado. Al día siguiente, mientras el duque dormía, Elena comenzó a limpiar. Barrió el polvo, sacudió las telarañas, hirvió agua para lavar la ropa raída de los pequeños. La niña la miraba desde la esquina, callada, pero con una chispa nueva en la mirada. ¿Vas a irte hoy?, preguntó, cuando Elena colgaba una camisa al sol. No lo sé, respondió, con honestidad. ¿Quisieras que me quedara? La niña bajó la vista, jugueteando con un botón suelto. Mamá, antes de morir, nos dijo que alguien vendría. Alguien que nos cuidaría aunque no fuera de sangre. Elena contuvo el aliento. ¿Y crees que soy yo? Tus manos no tiemblan cuando nos miras, dijo el niño mayor, apareciendo tras ella. Las de los otros sí. Esa tarde, el duque la llamó. Estaba más pálido, más débil. Elena, comenzó, con voz apenas audible. Sé que no me conoces. Sé que esto es una locura. Pero, ¿te quedarías? Solo hasta que ellos estén a salvo. Hasta que el mundo los reconozca. ¿Reconozca qué? Él cerró los ojos un instante, como si reuniera las últimas fuerzas. Son herederos del linaje de Alcántara.
Mi hermano fue asesinado. Su esposa, envenenada. Al régimen actual no les conviene que existan. Por eso estamos aquí, escondidos. Pero si muero, y no hay quien los defienda, desaparecerán. ¿Y por qué yo? Preguntó, con el corazón desbocado. Soy una mujer abandonada. Nadie me creerá. Porque tú también fuiste borrada, dijo él, mirándola con una intensidad que la atravesó. Y solo quien ha sido invisible sabe cómo proteger a otros invisibles. Elena miró a los niños. El mayor intentaba reparar un juguete de madera. La niña cosía un muñeco con hilos deshilachados. El pequeño dormía, con el pulgar en la boca, como si el mundo aún no le hubiera enseñado el miedo. En ese momento, supo que no podía irse. Me quedaré, dijo, y las palabras sonaron como un juramento. El duque sonrió, débil pero genuino. Entonces, ya tienes 3 herederos. Y aunque su vientre seguía en silencio, Elena sintió, por primera vez, que algo dentro de ella comenzaba a latir con fuerza. No era un bebé. Era un propósito. Más tarde, mientras preparaba una sopa con hierbas del campo, escuchó cascos de caballo en la distancia. Se asomó por la rendija de la ventana. 3 jinetes, con capas oscuras y rostros cubiertos, se acercaban al camino. «Duque», susurró, corriendo al sótano. «¿Alguien viene?» Él abrió los ojos, alerta de inmediato. «No hables. No salgas. Esconde a los niños». «¿Quiénes son?» «Los ojos del nuevo rey», dijo, con amargura. «Si saben que estás aquí, pensarán que eres parte de la conspiración. Pero si apenas llegué. No importa. En tiempos de miedo, la presencia es culpa». Los cascos se detuvieron frente a la puerta. Golpes fuertes, secos. «Abran en nombre de la corona». Elena tomó a los niños de la mano y los empujó hacia un rincón oculto tras una pared falsa que el duque le había mostrado minutos antes. «Silencio absoluto», ordenó, con una calma que no sentía. Arriba, la puerta crujó. Voces rudas invadieron la casa. «Busquen en todas partes», gritó uno. «El viejo no puede haber desaparecido así». Elena contuvo la respiración, abrazando a la niña, que temblaba como una hoja. Afuera, los hombres registraban cada rincón, volcando muebles, destrozando recuerdos. Uno bajó al sótano. La vela se apagó. Los pasos se acercaban al escondite. Y en ese instante, mientras el miedo le helaba la sangre, Elena no pensó en sí misma. Pensó en esos 3 pares de ojos que la miraban con confianza ciega. Y supo que, aunque la encontraran, no los entregaría. Ni aunque la arrastraran al infierno. Porque ya no era la esposa abandonada. Era la guardiana de 3 herederos. Y eso la hacía más poderosa que cualquier duque, que cualquier rey, que no estaban abiertos de par en par, llenos de un terror que nadie debería conocer a esa edad. El mayor, en cambio, apretaba los dientes, como si el silencio fuera su única arma. Los pasos se acercaron. Una bota golpeó contra una tabla suelta. El hombre se detuvo a menos de 1 metro del escondite. «Duque», gritó, con voz de trueno. «Sabemos que estás aquí. Sal antes de que prenda fuego a esta posilga». Desde el jergón, una tos ronca rompió el silencio. El duque se incorporó con esfuerzo, envuelto en su manta raída, y alzó la cabeza con una dignidad que ni la fiebre ni el exilio habían podido quebrar. «¿Habéis venido a matar a un anciano enfermo?», preguntó, con voz débil pero clara. «¡Qué honor para vuestra espada!». «No estamos aquí por vos», dijo el soldado, descendiendo los últimos escalones. «Estamos aquí por los niños. Se sabe que los escondéis. Entregadlos, y moriréis rápido». «No tengo a nadie que entregar», dijo el duque, mirando fijamente al hombre. «Solo a mí mismo. Y ya estoy medio muerto». El soldado escudriñó el sótano con los ojos entrecerrados. Su mirada se detuvo en la pared falsa. Dio un paso hacia ella. Elena cerró los ojos. «Dios mío, no ahora».
No después de encontrarlos, pero entonces, desde afuera, un grito. Capitán. Mensajero real. Viene con órdenes urgentes. El hombre se detuvo, frustrado. Miró al duque con desprecio. Esto no ha terminado, viejo traidor. Subió las escaleras azancadas, y minutos después, los cascos se alejaron al galope, tragados por la noche. El duque cayó de nuevo sobre el jergón, jadeando. Salid, ya están lejos, susurró. Helena salió del escondite con los niños temblando detrás. La niña se lanzó a los brazos del duque, llorando en silencio. Él le acarició el cabello con una mano temblorosa. No tengas miedo, Lucía, murmuró. Mientras yo respire, nadie os tocará. Pero su respiración era cada vez más débil, más irregular. Helena se arrodilló a su lado. ¿Quiénes eran? ¿Por qué los quieren muertos? El duque tomó aire con dificultad. Porque su sangre es legítima. Porque el rey actual subió al trono sobre mentiras, y los Alcántara son la prueba viviente de que su corona es robada. Pero, ¿y la ley? ¿No hay jueces, testigos? Los que había, están bajo tierra, dijo, con amargura. Solo queda un testamento sellado con cera roja, escondido en el libro de salmos de mi hermana. Está, en la biblioteca de la mansión de invierno. Pero nadie puede ir allí. Está custodiada. Helena sintió un nudo en la garganta. ¿La mansión de invierno, en las montañas del norte? Él asintió. Sí. Cerca de donde tú creciste, si no me equivoco. Ella palideció. Esa mansión, la había visto de niña, imponente sobre el valle, como un castillo de cuentos. Nunca imaginó que un día tendría que entrar en ella, como fugitiva. ¿Por qué me lo dices a mí? Porque eres la única que puede pasar desapercibida, dijo, mirándola fijamente. Las mujeres como tú, las que el mundo olvida, son las únicas que aún pueden moverse sin que los lobos las vean. Esa noche, mientras los niños dormían, Helena no pudo cerrar los ojos. Afuera, el viento gemía como un alma en pena. Adentro, el duque deliraba en sueños, llamando a su hermano, a su sobrina, a nombres que ya no existían. Al amanecer, él estaba peor. La fiebre le había subido. Su piel ardía, pero sus manos estaban heladas. Helena, murmuró, sosteniendo su mano con sorprendente fuerza. Si yo, no sobrevivo, júrame que los llevarás a salvo. Que lucharás por ellos. Que, los amarás como si los hubieras parido. Ella miró a los niños, que ya se despertaban, descalzos sobre la piedra fría, buscando su ración de pan y su voz amable. Lo juro, dijo, con lágrimas en los ojos. Con mi vida. Él sonrió, aliviado. Entonces, ya tienes tu linaje. Cayó en un sueño profundo, y esta vez, no despertó. El duque Mateo de Alcántara murió al mediodía, con la mano de Helena en la suya y el nombre de sus sobrinos en los labios. Los niños no entendían del todo. Solo sabían que el hombre que les daba historias y abrigo ya no respondería. Lucía se sentó junto a él y le puso una flor silvestre en el pecho. El mayor, Diego, se quedó en silencio, pero sus ojos ardían con una rabia nueva. El pequeño, Mateo, llamado así en honor a su tío, se aferró a la falda de Helena como si fuera su única roca en un mar de olvido. Helena los abrazó a los tres, uno por uno, sintiendo el peso de la promesa que había hecho. No era solo cuidarlos. Era devolverles su nombre. Su lugar. Su derecho a existir. Y para eso, tenía que ir a la mansión de invierno. 3 días después, con provisiones escasas, el testamento verbal del duque grabado en su memoria y el anillo de la familia escondido en su bolsillo, Helena partió con los niños hacia el norte. Cada paso era un acto de fe. Cada mirada atrás, una despedida al pasado. No llevaba joyas, ni títulos, ni ejércitos. Solo su determinación, y 3 vidas que ya no eran ajenas. Mientras caminaban por senderos ocultos, Lucía le tomó la mano. ¿Volveremos a tener casa, mamá Helena? Ella se detuvo. La llamó mamá. No corrigió. No pudo.
porque en ese instante, algo en su pecho floreció con una fuerza que ninguna esterilidad había podido extinguir. Sí, mi vida, dijo, con voz temblorosa pero firme. Tendremos una casa. Y esta vez, nadie nos echará de ella. Incluso bajo las mantas que Elena les tejía con retazos de su propio vestido. Pero no se quejaban. Habían aprendido demasiado pronto que el dolor no siempre tiene voz. Una tarde, al borde de un bosque de pinos, Diego, el mayor, se detuvo de repente. Mamá Elena, dijo, con una voz más grave de lo habitual. Alguien nos sigue. Elena miró atrás. Nada. Solo el viento moviendo las hojas. Pero en los ojos del niño vio algo que no era miedo, era instinto. La mirada de quien ha sobrevivido a lo que no debía. ¿Estás seguro? Él asintió. Desde ayer. Pasos suaves. Nunca se acercan, pero nunca se van. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó junto al fuego apagado, escuchando el crujido de cada rama, el susurro de cada sombra. Alba, preparó las pocas provisiones que les quedaban y los despertó antes del primer rayo de sol. Vamos. Rápido y en silencio. Caminaron durante horas sin hablar. Hasta que, al cruzar un arroyo helado, Lucía resbaló y se lastimó el tobillo. Gimió, pero se mordió los labios al instante, avergonzada. No llores, pequeña, dijo Elena, arrodillándose para vendarle el pie con un pedazo de tela. Eres más fuerte que este frío. No quiero ser una carga, susurró la niña, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Nunca lo eres, respondió Elena, acariciándole la mejilla. Cada paso que das conmigo es un acto de valentía. Pero el retraso les costó. Al caer la tarde, cuando ya divisaban al fondo la silueta oscura de la mansión de invierno, un gigante de piedra coronado por torres agudas como cuchillos, los cascos volvieron. Esta vez, no eran 3. Eran 10. ¡Corred!, gritó Elena, tomando a Lucía en brazos. Los niños obedecieron, corriendo con las piernas temblorosas hacia el bosque cercano. Pero era inútil. Los jinetes los rodearon en cuestión de minutos. Capas negras. Rostros cubiertos. Espadas desenvainadas. Uno de ellos descendió del caballo y se acercó. No era un soldado común. Su postura era distinta. Más refinada. Más cruel. Elena de Montiel, dijo, con una voz que la heló hasta la médula. No pensé que fueras tan necia como para traerlos contigo. Ella lo reconoció al instante. Sebastián. Su exmarido sonrió, pero no había alegría en sus ojos. Solo triunfo. Te dije que no volvieras a aparecer. Y no solo lo haces, sino que vienes con traidores. ¿Sabes lo que eso significa? No son traidores, dijo Elena, colocándose frente a los niños. Son inocentes. Inocentes que llevan el nombre que el rey quiere borrar, replicó él. Y tú has elegido el peor bando. ¿Bando? Ella rió, amarga. Yo no elegí bandos. Elegí proteger a quienes nadie más quiso. Sebastián miró a los niños con desprecio. ¿Y crees que ellos te quieren a ti? Son nobles, Elena. No necesitan a una campesina estéril para sobrevivir. Necesitan poder. Nombre. Alianzas. No, cariño. Las palabras eran como cuchillos, pero Elena ya no sangraba por dentro. Tal vez no los necesiten, dijo, con voz firme. Pero yo sí los necesito a ellos. Sebastián entrecerró los ojos. El rey me ha ofrecido tierras, títulos, y la custodia de los Alcántara, si los entrego. Así que elige ahora, ¿entregas a los niños, o mueres con ellos? El silencio se hizo denso. Hasta el viento pareció detenerse. Diego apretó el puño. Lucía escondió el rostro en la espalda de Elena. El pequeño Mateo, sin entender del todo, solo repitió, no nos separen. Elena miró a Sebastián. Al hombre que una vez juró amarla. Al hombre que la echó como si fuera basura. Y supo que no había negociación posible.
No los entregaré, dijo, con una calma que sorprendió hasta a sí misma. Y si piensas matarnos aquí, hazlo frente a testigos. Sebastián frunció el ceño. ¿Testigos? Estamos solos. No, dijo una voz desde las sombras del bosque. Un hombre mayor emergió entre los árboles, con un bastón de madera negra y una capa de viaje desgastada. Era don Isidro, el antiguo mayordomo de la familia Alcántara, dado por muerto años atrás. El duque me envió una carta antes de morir, dijo, con voz grave. Me pidió que vigilara, y que, si veía a esta mujer con los niños, la ayudara. Sebastián palideció. ¿Tú? Creímos que estabas muerto. La lealtad verdadera nunca muere, respondió don Isidro. Solo se esconde, hasta que es necesaria. Sebastián miró a sus hombres, dudando. Pero antes de que pudiera dar una orden, un cuerno sonó a lo lejos. Profundo. Lento. Real. Guardia real. Gritó uno de los jinetes, asustado. Se acercan. Imposible. Rugió Sebastián. No sabían que estaríamos aquí. Alguien los avisó, dijo don Isidro, mirando a Elena con una sonrisa leve. Alguien que envió una paloma desde la última aldea. Elena no lo sabía. Pero ahora entendía, el duque había tejido una red más grande de lo que ella imaginó. Y ella era el hilo central. Los jinetes, al oír el cuerno, dudaron. La Guardia Real no solo los arrestaría, los ejecutaría por traición si los encontraban con los herederos. Retirada, ordenó Sebastián, con rabia en los ojos. Pero esto no ha terminado, Elena. Nunca terminará. Montó a caballo y galopó lejos, seguido por sus hombres, dejando atrás el eco de su amenaza y el silencio roto solo por el llanto ahogado de Lucía. Don Isidro se acercó a Elena y, con una reverencia profunda, le entregó una llave antigua. La mansión de invierno está desierta desde hace años, pero las cámaras secretas siguen intactas. El libro de Salmos está en la biblioteca, detrás del retrato del primer duque. ¿Por qué me ayuda?, preguntó Elena, con la voz temblorosa. Porque el duque me dijo, cuando veas a una mujer que llora sin ruido, que cuida sin pedir nada a cambio, y que defiende a los suyos con el alma, sabrás que es la verdadera duquesa. Elena no supo qué responder. Solo abrazó a los niños con más fuerza. Esa noche, con la luna alta y el viento aullando entre las torres, entraron en la mansión. Las puertas crujieron como si despertaran de un largo sueño. El polvo flotaba en el aire, iluminado por la luz de una única vela. Subieron por escaleras de mármol agrietado, pasaron por salones con tapices descoloridos, y llegaron a la biblioteca, una habitación inmensa, llena de libros que olían a tiempo y olvido. Allí estaba el retrato del primer duque. Elena lo miró, y vio en sus ojos la misma determinación que ahora ardía en su pecho. Empujó el marco. Un mecanismo oculto se activó. La pared se abrió. Dentro, sobre un estante de roble, reposaba un libro encuadernado en piel roja. Lo abrió con manos temblorosas. Entre las páginas del Salmo 127, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, estaba el testamento, sellado con cera roja y el sello del león de Alcántara. Lo encontramos, susurró Diego, con los ojos brillantes. No, dijo Elena, con una sonrisa que le dolía en el alma. Nos encontraron a nosotros. Porque en ese instante, supo que ya no era una mujer abandonada. Era la guardiana de una promesa. La madre de 3 herederos. Y la semilla de un nuevo comienzo. Aferró el libro contra su pecho, como si fuera un corazón recién nacido, y miró a los niños. Llegaron a las tierras del sur al cabo de 2 semanas. La primavera había estallado en los campos, amapolas rojas, trigo joven, y el canto de las alondras tejiendo promesas en el aire. Pero Elena no se detuvo a admirarla. Sabía que, mientras Sebastián respirara, los perseguiría. Y esta vez, no con amenazas vacías, sino con leyes falsas, documentos adulterados, y el apetito insaciable del poder. Se refugiaron en una aldea humilde, escondida entre viñedos y olivares, donde don Isidro tenía parientes lejanos. La casa era pequeña, de paredes encaladas y techo de paja,
pero tenía un horno caliente, una cama para cada niño, y una puerta que se podía cerrar con llave. Allí, por primera vez en meses, durmieron sin miedo. Pero el descanso duró poco. Una mañana, mientras Elena cocinaba una sopa con verduras del huerto, un mensajero a caballo entró al pueblo. No llevaba uniforme real, pero su postura era la de quien obedece a alguien más alto que un simple alcalde. ¿Elena de Montiel?, preguntó, con voz neutra, entregándole un sobresellado con lacre negro. Ella lo tomó con manos firmes, aunque su pulso traicionaba su calma. Sí. Firma aquí. Es una citación. Tribunal Real. Dentro de 8 días. Tu presencia es obligatoria. ¿Por qué? Por custodia ilegítima de menores de sangre noble. Y posesión fraudulenta de documentos reales. Los niños, que jugaban en el patio, se quedaron inmóviles. Diego corrió a su lado. No vayas, mamá Elena. Es una trampa. Ella abrió el sobre. Dentro, además de la citación, había una nota escrita a mano, en una caligrafía que conocía demasiado bien: el rey quiere limpiar su historia. Tú eres la mancha. Entrega a los niños y te dejarán vivir. Si no, ni siquiera tus huesos tendrán nombre. Elena dobló la carta lentamente. No con rabia. Con decisión. Voy a ir, dijo, mirando a los niños. Pero no como la mujer que fue echada. Voy como la madre que los protegió. Y como la mujer que devolvió su nombre a quienes el mundo quiso borrar. Pero te encarcelarán, exclamó Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Solo si miento, respondió Elena, acariciándole el cabello. Pero esta vez, diré la verdad. Toda. Y la verdad no se encarcela. Durante los días siguientes, preparó todo. Enseñó a don Isidro dónde esconder el testamento si algo le pasaba. Hizo que los niños memorizaran sus verdaderos nombres, su linaje, la historia de su tío. Les dijo que, si ella no volvía, debían ir al monasterio de San Lorenzo, donde un fraile fiel los recibiría. ¿Por qué te vas si te pueden hacer daño?, preguntó Mateo, el pequeño, con la voz temblorosa. Elena lo tomó en brazos. Porque a veces, el mayor acto de amor es enfrentar al lobo, para que tus cachorros puedan dormir en paz. Llegó el día. Vistió el único vestido limpio que le quedaba, azul como el cielo de su infancia, y se recogió el cabello con una cinta blanca. No llevaba joyas. No necesitaba ninguna. Su dignidad era su corona. El tribunal estaba en la plaza principal de la ciudad. Una multitud se había reunido, curiosos, nobles enmascarados, soldados. Y allí, en primera fila, estaba Sebastián, con una sonrisa satisfecha. El juez, un hombre anciano de cejas gruesas y mirada cansada, la miró con desinterés. Elena de Montiel. Se le acusa de retener ilegalmente a 3 menores de la casa Alcántara, cuya tutela ha sido otorgada al señor Sebastián de Valmediano por decreto real. ¿Tiene usted algo que decir? Elena tomó aire. Miró a los ojos del juez. Luego a la multitud. Luego a Sebastián. Sí, dijo, con voz clara, que resonó como campana en el silencio. Tengo mucho que decir. Adelante. Primero, no retuve a nadie. Los encontré abandonados, solos, en una casa en ruinas, bajo la protección de un duque moribundo que me pidió, con su último aliento, que los cuidara. ¿Acaso es crimen obedecer a un moribundo? Un murmullo recorrió la plaza. Segundo, estos niños no son menores sin nombre. Son los hijos legítimos de don Rodrigo de Alcántara, hermano del duque Mateo, asesinado junto con su esposa en una noche que el reino prefiere olvidar. Y si no me creen, metió la mano en el bolsillo y sacó el testamento. Aquí está la prueba. El juez palideció. Ese documento fue destruido. No, dijo don Isidro, emergiendo de entre la multitud. Porque el duque sabía que vendrían lobos. Y escondió la verdad donde solo el amor verdadero podría encontrarla. Sebastián se levantó, furioso. Es una falsificación. Esa mujer no es nadie. Fue echada por su marido por no darle hijos.
Elena lo miró, sin odio. Solo tristeza. Me echaste por no tener un hijo en el vientre, pero no viste que ya tenía 3 en el alma. Y entonces, con voz quebrada pero firme, añadió, ¿saben por qué el duque me eligió a mí? Porque yo sí sabía lo que era ser borrada del mundo. Y solo quien ha sido invisible, sabe cómo dar luz a los que el mundo quiere enterrar. El juez tomó el testamento. Lo examinó. Comparó el sello. Consultó con un escribano real. Presente en la sala. Minutos que parecieron siglos. Al fin, se levantó. Este documento es auténtico. Los niños son legítimos herederos de la casa de Alcántara. Y su tutela corresponde a quien los ha protegido sin pedir nada a cambio. Sebastián retrocedió, como si lo hubieran golpeado. No. El rey no permitirá esto. El rey, dijo el juez, con una mirada de advertencia, ya sabe la verdad. Y a veces, incluso los reyes deben rendirse ante lo justo. La multitud estalló en murmullos. Algunos aplaudieron. Otros se fueron en silencio, avergonzados. Elena no celebró. Solo cerró los ojos y respiró, como si por primera vez en 10 años, el aire fuera libre. Cuando salió del tribunal, los niños la esperaban afuera, abrazados entre sí. Corrieron a ella. «Ganaste, mamá Elena», gritó Lucía, lanzándose a sus brazos. «No gané yo», dijo, abrazándolos con fuerza. «Ganó la verdad. Ganó su nombre. Ganó su derecho a existir. Ese del ducado de Alcántara, y a Elena se le otorgaba la tutela permanente, con todos los derechos y protecciones que eso implicaba. Incluso se le asignó una pensión, modesta, pero suficiente, y la posesión de la antigua residencia de invierno, ahora restaurada bajo la supervisión de la corona. Pero Elena no se movió de la aldea. ¿No quieres ir a la mansión?, preguntó Diego una tarde, mientras ayudaba a arreglar el jardín. Es tuya ahora. Nuestra. Elena lo miró, con las manos llenas de tierra y el sol en la frente. Una casa no es piedra ni techo, hijo. Es donde el corazón se siente seguro. Y aquí, todavía no hemos terminado de sanar. Porque aunque el mundo los hubiera reconocido, las sombras no se habían ido. Sebastián no había vuelto a aparecer, pero sus espías sí. Hombres encapuchados merodeaban el mercado. Cartas anónimas llegaban al umbral con advertencias escritas en tinta negra: el trono no olvida. Ni perdona. Y cada noche, Elena revisaba las ventanas, cerraba las puertas con llave doble, y dormía con el testamento escondido bajo su almohada. Sabía que la victoria en el tribunal no era el final. Era solo el comienzo de una guerra más silenciosa. Una mañana, mientras lavaba la ropa en el río, vio una figura familiar caminando por el sendero. Alta, erguida, con un abrigo oscuro y un bastón de ébano. Su corazón se detuvo. Sebastián. Él se detuvo a pocos pasos, sin sonreír, sin amenazar. Solo mirarla, como si la viera por primera vez. No vengo a pelear, dijo, con una voz más cansada de lo que ella recordaba. Vengo a hablar. Elena no bajó la guardia. Habla, entonces. Pero rápido. Él miró al río, como si las palabras le costaran más que el orgullo. El rey me ha retirado los títulos. Mis tierras están bajo investigación. Dicen que conspiré con enemigos del reino. Todo por perseguirte a ti. Elena no respondió. Solo escuchó. Me equivoqué, dijo, y esa simple frase pareció arrancarle el alma. Pensé que el poder lo era todo. Que un nombre, una línea de sangre, bastaban para hacer a un hombre. Pero vi como tú, sin título, sin riqueza, sin nada, los hiciste sentir que valían. Y yo, no pude darles eso ni a mis propios siervos. Elena sintió un nudo en la garganta, pero no compasión. Aún no. ¿Y ahora qué quieres? Nada, respondió. Solo que sepas, que no volveré a cruzarme en tu camino. No por miedo. Por respeto. Se dio la vuelta y empezó a alejarse. Sebastián, lo llamó ella,
antes de que desapareciera entre los olivos. Él se detuvo. Gracias, dijo. Por no ser el monstruo que creí que eras. Él asintió, sin mirar atrás, y siguió su camino. Esta vez, no como un enemigo, sino como un hombre derrotado por su propia arrogancia. Pero el alivio duró poco. 2 noches después, una tormenta sacudió la aldea. El viento aullaba como alma en pena, y la lluvia golpeaba el techo como si quisiera arrancarlo. Los niños dormían, agotados por el día de juego. Elena velaba, sentada junto a la ventana, cuando vio luces en la distancia. Antorchas. Muchas. Despierten. Gritó, corriendo a las habitaciones. Rápido. Don Isidro, que dormía en la habitación contigua, entró con una espada antigua en mano. ¿Quiénes son? No lo sé, dijo Elena, vistiendo a Mateo con manos temblorosas. Pero no vienen a traernos flores. Bajaron por la escalera trasera, hacia el establo, donde don Isidro había preparado un carro cubierto. Suban. Ordenó. Vamos al monasterio. Pero cuando abrieron la puerta trasera, se toparon con 3 hombres armados. No eran soldados reales. Vestían túnicas grises, sin emblemas. Solo un símbolo bordado en el pecho, una serpiente devorando una corona. Entreguen a los niños, dijo el más alto, con voz metálica. O morirán todos. Elena empujó a los niños detrás de sí. ¿Quiénes son ustedes? Los que limpian lo que el rey no se atreve a tocar, respondió el hombre. Los Alcántara deben desaparecer. Hoy. Aquí. Don Isidro alzó su espada. Por encima de mi cadáver. Y antes de que pudiera moverse, una flecha lo atravesó el hombro. Gritó, cayendo de rodillas. Don Isidro. Gritó Diego, corriendo a su lado. Corran. Rugió el anciano, con sangre en los labios. Por favor, corran. Elena tomó a los niños y huyó hacia el bosque, con el corazón desgarrado. La lluvia empapaba sus ropas, el barro se pegaba a sus pies, pero no se detuvo. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que el sonido de los perseguidores se perdió en el trueno. Se escondieron en una cueva poco profunda, bajo las raíces de un roble milenario. Allí, abrazados, temblando, esperaron a que amaneciera. Lucía lloraba en silencio. ¿Por qué no nos dejan en paz? Susurró. Ya tenemos nombre, ya tenemos casa. Elena la abrazó con fuerza. ¿Por qué? Hay quienes temen que la verdad brille demasiado fuerte. Pero no importa cuántas veces intenten apagarnos, siempre encontraremos una chispa. Al alba, salieron de la cueva. El bosque estaba en calma. Demasiado. Regresaron a la aldea con el alma en vilo. La casa estaba intacta. Don Isidro, no. Lo encontraron en el suelo de la cocina, pálido, con fiebre alta y la herida infectada. Un médico del pueblo ya estaba allí, limpiando la herida con hierbas amargas. Tuvo suerte, dijo el hombre, con voz grave. La flecha no tocó el pulmón. Pero necesita descanso. Y cuidados. Elena se sentó a su lado, sosteniendo su mano. Gracias, murmuró. Por protegernos. Don Isidro abrió los ojos, débil pero lúcido. No me des las gracias, dijo, con una sonrisa cansada. Protégelos tú. Siempre. Esa noche, mientras los niños dormían en la misma habitación, por primera vez en semanas, Elena se sentó frente al fuego y escribió una carta. No a la corona. No al rey. A la única persona que aún podía cambiar el destino de todos ellos. Al amanecer, envió la carta con un mensajero de confianza. 3 días después, un carruaje real llegó a la aldea. No con soldados. Con un solo hombre, el cardenal Valero, tío del rey y guardián de la conciencia real. Lo recibieron en el jardín. He leído su carta, señora, dijo, con voz suave. Y he venido a escucharla. Elena no pidió más títulos. No pidió venganza. Solo dijo, quiero que mis hijos puedan caminar sin miedo. Que puedan reír sin mirar atrás.
que su nombre no sea una sentencia, sino una bendición. El cardenal la miró largo rato. Luego asintió. El rey ha decidido algo que rara vez hace, escuchar. A partir de hoy, los Alcántara tendrán protección real directa. Nadie osará tocarlos. Ni siquiera en la sombra. Pero Helena no se conformó. ¿Y Sebastián, qué será de él? Ha sido desterrado. No por castigo, sino por su propia seguridad. Sus antiguos aliados lo consideran un traidor. Helena bajó la mirada. No sentía alegría. Solo tristeza por lo que pudo haber sido. Dígale, que espero que encuentre paz. El cardenal sonrió. Usted no es una simple tutora, señora. Es el alma de esta casa. Y el rey lo sabe. Cuando el carruaje se fue, Helena llamó a los niños. A partir de hoy, ya no correremos más. ¿Vamos a la mansión?, preguntó Diego. No, dijo ella. Vamos a construir nuestra propia casa. Aquí. En esta tierra que nos acogió cuando nadie más lo hizo. Y así, con las manos llenas de tierra, el corazón aún herido pero libre, y 3 pares de ojos que la miraban como si fuera su sol, Helena comenzó de nuevo. No como duquesa. No como esposa. Sino como madre. Sin miedo. Lo hicieron juntos, ella, don Isidro, todavía débil, pero terco como una encina, y los 3 pequeños, que aprendieron a levantar paredes antes que a escribir su apellido completo. Pero incluso en la paz, el corazón no olvida el temblor del peligro. Una tarde, mientras mezclaba cal con arena, Helena sintió una presencia. Se volvió. Al borde del campo, entre los higos, una figura observaba. No era un extraño. Era una mujer mayor, con el rostro surcado por el tiempo y los ojos húmedos de alguien que ha caminado mucho para encontrar algo perdido. ¿Helena?, preguntó la mujer, con una voz quebrada, como si el nombre le doliera al salir. Helena se limpió las manos en el delantal, insegura. Sí. ¿Quién es usted? La mujer dio un paso adelante. Llevaba un pañuelo negro sobre el cabello y un rebozo deshilachado, pero su porte, había en ella una dignidad antigua, como la de los olivos centenarios. Soy doña Inés. Madre de don Rodrigo, y abuela de estos niños. El aire se detuvo. Los niños, que jugaban cerca, se quedaron inmóviles. Diego fue el primero en moverse. Abuela. La mujer los miró, y en sus ojos se desbordó una ternura que había estado guardada durante años, como vino en una bodega oscura. Hijos míos, susurró, arrodillándose. No saben cuántas noches rogué al cielo para ver sus rostros otra vez. Lucía corrió a ella y se lanzó en sus brazos. Mateo la siguió. Diego dudó, pero al ver las lágrimas en las mejillas de su abuela, también cedió. Helena los observó desde lejos, con el corazón dividido entre la alegría y el miedo. Había cuidado a esos niños como si fueran suyos. Los había alimentado, consolado, protegido con su vida. Pero ahora, ¿quién era ella frente a la sangre verdadera? Doña Inés se levantó y caminó hacia ella. He oído todo, dijo, con voz suave pero firme. ¿Cómo los encontraste? ¿Cómo los defendiste? ¿Cómo juraste por ellos aunque no llevaran tu nombre? Helena bajó la vista. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, dijo la anciana, tomándole las manos. Cualquiera habría huido. Tú te quedaste. Y eso te hace más madre que muchas que dan a luz. Las lágrimas asomaron a los ojos de Helena. Temo que ahora quiera llevárselos. Doña Inés negó con la cabeza. Mi casa fue saqueada. Mis sirvientes, encarcelados. Mi nombre, borrado. He estado escondida en un convento, esperando una señal, una esperanza. Y tú fuiste esa esperanza. Hizo una pausa, mirando a los niños, que ahora jugaban con una muñeca de trapo que su abuela les había traído. No vine a quitártelos, Helena. Vine a rogarte, que me permitas quedarme. Que me dejes verlos crecer. Que me enseñes, cómo amarlos sin miedo. Helena la abrazó, y en ese abrazo,
dos almas rotas se reconocieron. Pero la paz, una vez más, tenía un reloj. 2 noches después, mientras todos dormían, Elena fue despertada por un golpe suave en la ventana. Se levantó, envuelta en su chal, y vio a don Isidro en el jardín, con una carta en la mano y el rostro pálido como la luna. «Es del cardenal», dijo, entregándosela. Elena la abrió con manos temblorosas. «El rey ha sido informado de que Sebastián ha regresado. No solo ha vuelto, ha reunido a los últimos leales al antiguo régimen. Planean un golpe durante la ceremonia de reconocimiento oficial de los Alcántara, que tendrá lugar en la catedral dentro de 10 días. El rey exige que usted y los niños asistan. Es la única forma de atraparlos. Pero, también la única forma de que todo termine». Elena sintió que el suelo se movía. «¿Una trampa, para ellos, o para nosotros?» «Para los traidores», dijo don Isidro. «Pero tú sabes que en esas trampas, los inocentes también sangran». Al día siguiente, llamó a los niños. «Tendremos que ir a la ciudad», dijo, con voz calmada. «Habrá una ceremonia. Y después, todo volverá a la normalidad». «¿Nos verán todos?», preguntó Lucía, con los ojos brillantes. «Sí», respondió Elena. «Y verán que no somos sombras. Somos luz». Pero esa noche, mientras bordaba junto al fuego, doña Inés se sentó a su lado. «No confío en esta ceremonia», dijo, en voz baja. «Sebastián no es un hombre que acepte la derrota. Si va, es para arder, y llevarse a otros con él». «Lo sé», susurró Elena. «Pero si no vamos, nunca tendremos paz. Y si vamos, al menos moriremos sabiendo que lo intentamos todo». Doña Inés tomó su mano. «Entonces iremos juntos. Tú, yo, los niños, y la verdad. Porque esta vez, no seremos 4. Seremos 5. Y el amor, siempre es más fuerte que el miedo». Elena asintió, pero en su pecho, una pregunta latía como un tambor: ¿sería suficiente? Porque esta vez, no había cuevas, ni cartas secretas, ni huidas silenciosas. Esta vez, tendrían que caminar hacia el peligro, con la frente en alto y el corazón al descubierto. Y mientras afuera el viento susurraba entre los árboles, Elena supo que, aunque el mundo volviera a intentar borrarlos, ya no estaban solos. Estaban juntos. Caminaron juntos, ella, los niños vestidos con sencillos trajes de lana teñida en azul real, doña Inés con su manto negro y don Isidro, aún débil, pero erguido como un roble antiguo. Nadie habló. Solo los pasos sobre las piedras húmedas rompían el silencio. Al llegar a la catedral, el cardenal los esperaba en la puerta. «Están dentro», dijo, sin más. «Sé que los han visto. Pero no actúen. Dejen que todo suceda como debe». Elena asintió, pero su mano apretaba con fuerza la de Lucía. Entraron. El interior era majestuoso, columnas de mármol, vitrales que derramaban luz de colores sobre el suelo, y un altar dorado que brillaba como una promesa. Pero entre los nobles, entre los obispos y los cortesanos, Elena vio rostros que conocía. Hombres que habían servido a Sebastián. Mujeres que alguna vez la miraron con desprecio en los salones de la mansión. Y allí, al fondo, junto a una columna, con un abrigo oscuro y la mirada fija en el altar, estaba él. Sebastián. No parecía un traidor. Parecía un hombre que había perdido todo, y ya no le importaba morir. La ceremonia comenzó. El cardenal leyó el decreto real. Los nombres de los niños resonaron en la nave como campanas: Diego Mateo de Alcántara. Lucía Isabel de Alcántara. Mateo Rodrigo de Alcántara. Cada nombre fue recibido con aplausos tímidos, pero también con miradas incómodas. Cuando llegó el momento de que Elena se acercara al altar para jurar como tutora, los niños la siguieron. Pero al pasar cerca de la columna donde estaba Sebastián, él murmuró, tan bajo que solo ella lo oyó: «No es demasiado tarde para salir, Elena». Ella no se detuvo. Solo respondió, sin mirarlo: «Ya salí una vez. Hoy me quedo». Subió los escalones. Colocó su mano sobre la Biblia. «Juro protegerlos con mi vida»,
guiarlos con verdad, y devolverles su nombre sin miedo ni vergüenza. En ese instante, las puertas de la catedral se abrieron de golpe. Un grupo de hombres armados irrumpió, encapuchados, con espadas desenvainadas. «¡Detengan la farsa!», gritó uno. «El linaje Alcántara es una mentira. Y esta mujer, una impostora». El caos estalló. Los nobles gritaron, las mujeres corrieron, los guardias reales desenvainaron sus armas. Pero el cardenal no se movió. «Guardia», ordenó. «Aprehendan a los traidores». Los supuestos atacantes se detuvieron, confundidos. Porque detrás de ellos, saliendo de las sacristías, de los coros, de los pasillos secretos, aparecieron decenas de soldados reales, con arcos tensos y espadas listas. Era una emboscada, pero no para los niños. Era para los conspiradores. Sebastián no se movió. Solo miró a Helena, y en sus ojos no había odio. Solo una especie de alivio triste. «Sabía que no mentirías», dijo, casi para sí. «Por eso vine. Para ver tu cara, cuando todo terminara». «¿Por qué hiciste esto?», preguntó ella, bajando del altar, acercándose a él mientras los guardias rodeaban a sus hombres. «Porque ya no tenía nada», dijo, con voz rota. «Ni tierras. Ni nombre. Ni honor. Solo, la posibilidad de arrebatarte lo único que amas. Pensé que así, al menos, no estaríamos tan lejos». Helena lo miró, y por primera vez, no vio a su verdugo. Vio a un hombre vacío, que había confundido el poder con el amor. «Pero no lo lograste», dijo. «Porque lo que yo amo, no se roba. Se gana con el alma». Los guardias lo rodearon. «Sebastián de Valmediano», anunció el cardenal, «estás arrestado por conspiración contra la corona y tentativa de asesinato de herederos reales». Él no resistió. Solo se volvió una última vez hacia los niños. «Perdónenme», dijo, con una voz que apenas fue un susurro. «No supe ser mejor». Lo llevaron lejos, con las manos atadas, pero la cabeza en alto. El silencio volvió a la catedral. Lento. Sagrado. El cardenal se acercó a Helena. «Ha terminado». Ella miró a los niños, que la buscaban con los ojos llenos de preguntas. «No», dijo. «Hoy no termina nada. Hoy, empieza todo». Y tomándolos de la mano, uno por uno, los condujo al centro del altar, frente a toda la corte, frente a la historia. «Este es mi hogar», dijo, en voz alta. «No por piedras, ni títulos, ni decretos. Sino porque aquí, frente a quienes intentaron borrarnos, elegimos seguir existiendo». Un aplauso lento comenzó. Primero uno. Luego otro. Hasta que toda la catedral resonó con un clamor que no era de lealtad al trono, sino de respeto al coraje. Doña Inés lloraba en silencio. Don Isidro sonreía, con los ojos cerrados. Y Helena, por primera vez en su vida, no se sentía invisible. Esa noche, mientras regresaban a la aldea en un carruaje real, Lucía se acurrucó en su regazo. «¿Volverá a pasar algo así, mamá Helena?». Helena acarició su cabello. «No lo sé, mi vida. Pero si vuelve, ya sabemos cómo enfrentarlo. Juntos». Y mientras las estrellas iluminaban el camino, Helena supo que ya no caminaba huyendo del pasado. Es entrelazadas como si rezara sin palabras. Don Isidro, sentado frente a Helena, asentía cada vez que sus miradas se cruzaban, no hacía falta hablar. Habían sobrevivido. De nuevo. Pero al llegar al umbral de su casa, Helena sintió algo distinto. No era solo el olor a jazmín silvestre ni el crujido familiar de la puerta de madera. Era una presencia. Sutil. Inquietante. ¿Oyen eso?, preguntó, deteniéndose en seco. Todos callaron. Entonces lo oyeron, el crujido de una rama rota. El susurro de una tela moviéndose entre los olivos. Don Isidro sacó un cuchillo de su bota. «Quédense atrás», ordenó. Pero antes de que pudiera dar un paso, una figura salió de entre los árboles. No venía armada. No venía con odio.
solo con una carta en la mano y los ojos enrojecidos. Elena, por favor, dijo la mujer, con una voz quebrada. Es urgente. Era Teresa, la hermana menor de Sebastián, una mujer que Elena apenas recordaba de los días en la mansión, siempre callada, siempre al margen, como si su existencia fuera un secreto incómodo. ¿Tú? Preguntó Elena, sin bajar la guardia. Sé que no tienes razones para confiar en mí, dijo Teresa, acercándose con las manos visibles. Pero vine a advertirte. Mi hermano no actuó solo. Elena frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Hay alguien dentro de la corte, susurró Teresa. Alguien más alto que él. Alguien que usó su desesperación para tender la trampa en la catedral, pero cuyo verdadero objetivo no eran los niños. ¿Eres tú? ¿Yo? Sí. Porque saben que tú eres el corazón de todo. Si te rompen a ti, los niños vuelven a ser frágiles. Y si los niños caen, el linaje Alcántara desaparece para siempre. Doña Inés se acercó, con los ojos entrecerrados. ¿Quién es ese alguien? Teresa tragó saliva, como si el nombre le quemara la lengua. El canciller real. El mismo que firmó tu decreto de tutela. Él fue quien orquestó la caída de mi hermano, y ahora quiere usar su fracaso para acusarte de conspiración. Ya ha enviado espías. Ya ha sembrado dudas. Y en 3 días, presentará pruebas falsas ante el Consejo Real. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero, ¿por qué? Porque tu existencia es una afrenta, dijo Teresa, con amargura. Una mujer sin título, sin sangre noble, que logró lo que él jamás pudo, devolver un nombre a los olvidados. Y eso, lo aterra. Un silencio pesado cayó sobre ellos. ¿Por qué nos ayudas? Preguntó Diego, saliendo de detrás de Elena. ¿No eres su hermana? Teresa lo miró, y en sus ojos hubo una ternura inesperada. Porque yo también fui borrada. Porque vi cómo mi hermano perdió el alma intentando ser alguien. Y porque, miró a Elena, vi cómo tú, sin pedir nada, los hiciste sentir que valían. Eso no se olvida. Elena no supo qué decir. Solo extendió la mano y tomó la carta que Teresa le ofrecía. Gracias, susurró. No me lo agradezcas, dijo la mujer, con una sonrisa triste. Solo, no dejes que te rompan. Por ellos. Y se alejó, desapareciendo entre los árboles como una sombra que nunca debió existir. Esa noche, nadie durmió. Sentados alrededor del fuego, con la carta abierta sobre la mesa, repasaron cada palabra, cada posibilidad. Podemos huir, dijo don Isidro. El monasterio de San Lorenzo está preparado. Tienen pasadizos que ni el rey conoce. No, dijo Elena, con voz firme. Huir es darles razón. Es decirles que somos culpables. Pero si el canciller tiene el oído del rey, intervino doña Inés, cualquier defensa será inútil. Elena miró a los niños. A sus ojos, ya no había miedo. Había confianza. En ella. Entonces no defenderemos con palabras, dijo. Defenderemos con la verdad. Y hay una persona que conoce toda la verdad, y que aún no ha hablado. ¿Quién? Preguntó Lucía. La esposa del canciller, respondió Elena. Doña Mariana. Antes de casarse con él, fue dama de la corte de la madre del rey. Y fue ella quien, en secreto, le envió al duque Mateo una carta advirtiéndole del envenenamiento de su hermano. Lo sé porque el duque me lo contó, y me mostró esa carta. Está escondida con el testamento. Un destello de esperanza cruzó los rostros. ¿Y cómo la conseguimos? Preguntó Diego. No la conseguimos, dijo Elena. La invocamos. Porque si hay alguien en esa corte que odia más al canciller que nosotros, es su propia esposa. Él la encerró en sus aposentos hace años. La mantiene viva, pero silenciada. ¿Cómo lo sabes? Preguntó don Isidro, asombrado. Porque cuando trabajaba en la mansión de Sebastián, vi cómo trataba a las mujeres que no le servían. Y vi cómo miraba a doña Mariana, con desprecio, y con miedo.
Esa madrugada, Elena escribió una carta. No con tinta común, sino con jugo de bayas silvestres, un código que solo una mujer encerrada reconocería, el mismo que usaban las damas de la antigua reina para comunicarse en secreto. La envió con un mensajero que solo conocía los caminos de los pastores. 2 días después, llegó la respuesta. No fue una carta. Fue una llave. Pequeña. De hierro forjado. Y una nota: la verdad no necesita puertas. Solo manos que la abran. Ven al alba. Usa la puerta del jardín. Yo estaré esperando. Elena supo que era su única oportunidad. Al día siguiente, al primer rayo de sol, dejó a los niños al cuidado de doña Inés y don Isidro, y partió sola hacia la ciudad. No llevaba espada. No llevaba títulos. Solo la verdad, y la llave de una mujer que también había sido silenciada. Llegó a la puerta del jardín, tal como la nota indicaba, una entrada lateral, cubierta por enredaderas y olvidada por los guardias. La puerta chirrió al abrirse, como si hubiera estado esperándola durante años. Dentro, el jardín estaba desierto, pero cuidado con una elegancia triste: rosas podadas, fuentes secas, bancos de piedra cubiertos de musgo. Y allí, sentada en uno de ellos, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el horizonte, estaba doña Mariana. Era más joven de lo que Elena imaginaba, pero su rostro estaba marcado por el cansancio de quien ha vivido encerrada en vida. Vestía un traje sencillo, sin joyas, sin color. Solo un pañuelo gris sobre el cabello. Sabía que vendrías, dijo, sin volverse. Las mujeres como nosotras, siempre encontramos el camino de vuelta a la verdad. Elena se acercó, deteniéndose a unos pasos. Gracias por recibirme. No lo hago por ti, dijo doña Mariana, al fin mirándola. Lo hago por mi conciencia. Porque cada noche, desde que supe lo que mi marido hizo, he soñado con los ojos de los niños que mató. Su voz se quebró. No los vi morir, pero los vi desaparecer. Y callé. Por miedo. Por cobardía. Porque creí que el silencio me salvaría. Pero no lo hizo, susurró Elena. No, admitió, con lágrimas silenciosas. Solo me convirtió en su prisión. Se levantó y caminó hacia una pérgola cubierta de yedra. Levantó una tabla suelta del suelo y sacó una caja de madera. Aquí está todo, dijo. Cartas. Testimonios. El nombre de los que ayudaron al envenenamiento del hermano del duque. Y la orden firmada por mi marido para falsificar el testamento real. Elena tomó la caja con manos temblorosas. ¿Por qué ahora? Porque vi cómo defendiste a esos niños en la catedral, dijo doña Mariana. Y en ese momento, supe que tú eras la que yo debí ser. Valiente. Inquebrantable. Y si tú puedes arriesgar todo por ellos, yo puedo arriesgar mi último aliento por la verdad. Te arrestarán, advirtió Elena. Ya estoy arrestada, respondió la mujer, con una sonrisa triste. Solo que mis cadenas no se ven. Elena asintió, con el corazón desgarrado entre la gratitud y la culpa. ¿Qué vas a hacer ahora? Volveré a mis aposentos, dijo. Cerraré la puerta. Y si vienen por mí, les diré que no sé nada. Pero si me preguntan si conocí a Elena de Montiel, diré que sí. Y que fue la primera mujer en años que me hizo sentir que aún tenía alma. Se abrazaron, brevemente, como dos extrañas que se reconocen en el espejo del dolor. Gracias, dijo Elena, al separarse. No me des las gracias, respondió doña Mariana. Llévate la verdad. Y haz que importe. Elena salió del jardín por el mismo camino, pero esta vez, no caminaba sola. Llevaba consigo las voces de los muertos, los sueños de las encerradas, y la esperanza de los que aún podían ser salvados. Al llegar a la aldea, encontró a los niños esperándola en el umbral, con los ojos llenos de preguntas. ¿Lo lograste? Preguntó Diego. Ella asintió, mostrando la caja. Sí. Y ahora, vamos a terminar esto. Esa misma tarde, envió un mensaje al cardenal. No con súplicas. Con pruebas.
Al día siguiente, antes del amanecer, un destacamento real rodeó la residencia del canciller. Lo arrestaron en su despacho, mientras firmaba una orden para destituir a Helena y declarar a los niños incapaces de gobernar su linaje. El Consejo Real se reunió de emergencia. Esta vez, Helena no fue sola. Entró en la sala con los niños a su lado, doña Inés a su derecha y don Isidro a su izquierda. Y frente a los rostros de asombro y temor, colocó la caja sobre la mesa del consejo. Aquí está la verdad, dijo. No la mía. La de todos los que callaron por miedo. Pero hoy habla por sí sola. El cardenal leyó cada documento. Cada carta. Cada firma falsa. Y cuando terminó, miró al canciller, que estaba esposado en una esquina. ¿Tienes algo que decir? El hombre bajó la cabeza. Solo que subestimé a una mujer que no llevaba corona. No necesitaba una, dijo Helena. Porque su corona era su conciencia. El veredicto fue inmediato, el canciller fue destituido, sus bienes confiscados, y su nombre borrado de los registros oficiales. Los niños fueron confirmados no solo como herederos, sino como futuros duques con plenos derechos. Y a Helena, le ofrecieron un título nobiliario. No lo quiero, dijo, con calma. Lo único que pido es que mi nombre aparezca en sus documentos, no como tutora, sino como madre. El cardenal asintió. Así se hará. Esa noche, de vuelta en la aldea, los niños corrieron al jardín, riendo como si el mundo ya no tuviera sombras. Y Helena se sentó en el umbral, con la brisa acariciando su rostro. Doña Inés se sentó a su lado. ¿Y ahora? Ahora, vivimos, dijo Helena, mirando a los niños. Sin miedo. Sin huida. Solo, con el alma en paz. Y mientras las estrellas se encendían una a una sobre sus cabezas, supo que él, historias sí. Recetas antiguas que olían a hogar. Pero en las noches, cuando el silencio era demasiado perfecto, Helena aún se despertaba con el corazón acelerado, escuchando pasos que ya no existían. Una tarde, mientras cosía un vestido nuevo para Lucía, la niña se sentó a sus pies, con los ojos serios, como si cargara una pregunta demasiado grande para su edad. Mamá Helena, ¿alguna vez te arrepientes? Helena detuvo la aguja. ¿De qué, mi vida? De habernos elegido a nosotros, susurró. A veces pienso, que si no nos hubieras conocido, estarías en algún lugar tranquilo, sin guerras, sin pruebas, sin miedo. Solo, tú. Helena dejó la costura y tomó las manos de la niña entre las suyas. Mira a tu alrededor, Lucía. ¿Ves ese jardín? Lo plantamos juntos. ¿Ves a Diego enseñándole a Mateo a leer? Eso no lo hizo el destino. Lo hicimos nosotros. Y cada herida, cada lágrima, cada noche de miedo, valió la pena. Porque al final del camino, no encontré solo vuestros rostros. Encontré el mío. La niña apoyó la cabeza en su regazo. Pero, ¿y si un día te vas? Nunca me iré, dijo Helena, con una voz tan firme que hasta el viento se detuvo. No porque me lo exijan los documentos, ni porque lo diga el rey. Me quedaré porque mi corazón ya no cabe en otro lugar. Pero el universo, como si temiera que la paz se volviera costumbre, tenía una última prueba. Una carta llegó al amanecer. No del rey. No del cardenal. Del monasterio de San Lorenzo. Querida señora, hemos recibido a un hombre herido. No lleva nombre, pero lleva su anillo. El que usted nos describió. Pide verla. Dice que se muere, y que solo usted puede perdonarlo. Fray Tomás, Helena supo al instante de quién se trataba. Sebastián. Su primer impulso fue negarse. ¿Perdonarlo? Él la había echado, la había amenazado, había intentado arrebatarle a sus hijos. Pero al mirar a Diego, cuyo rostro aún se ensombrecía al oír ese nombre, supo que el perdón no era para él. Era para ellos. Para cerrar la herida de una vez por todas. Voy a ir, dijo esa noche, frente al fuego. Solo por un día. ¿Estás segura? Preguntó don Isidro. No, respondió.
pero si no voy, siempre me preguntaré si pude haber sido mejor de lo que fui. Al día siguiente, cabalgó sola hacia el monasterio, con el corazón dividido entre el rencor y la compasión. Lo encontró en una celda humilde, tendido en una cama de paja, pálido como la cera. Había perdido peso. Sus ojos, antes fríos y calculadores, estaban hundidos, pero claros. Sabía que vendrías, dijo, con voz débil. No vine por ti, respondió Elena. Vine por mis hijos. Para que no carguen tu sombra toda la vida. Sebastián asintió, con una sonrisa triste. Siempre fuiste más noble que yo, incluso sin título. Hizo una pausa, tosiendo. Me envenenaron en la cárcel. No fue el rey. Fue el canciller, antes de caer. Quería asegurarse de que yo no hablara. Pero, no importa ya. ¿Por qué me pediste que viniera? Porque quiero que sepas, que lo último que vi antes de perder la conciencia, fue tu cara en la catedral. Y en ese momento, entendí lo que había perdido. Elena no habló. Solo lo miró. Perdóname, susurró él. No por mí. Por ellos. Para que su historia no comience con odio. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena, pero no eran de tristeza. Eran de liberación. Te perdono, dijo. No porque merezcas paz, sino porque yo ya no quiero cargar tu guerra. Él cerró los ojos, y una lágrima escapó de los suyos. Gracias, esposa mía. Ella no corrigió el título. Porque en ese instante, ya no importaba. Sebastián murió al amanecer, con el anillo de la mansión aún en su dedo, y el nombre de Elena en sus labios. Cuando regresó a la aldea, los niños la esperaban en el camino. ¿Está muerto?, preguntó Diego, con voz temblorosa. Sí, dijo Elena. ¿Y ahora? Ella los abrazó a los tres, uno por uno. Ahora, somos libres. Y por primera vez, no dijo, yo. Dijo, nosotros. Con miel, y por primera vez, no sentía que debía protegerlos del mundo. Sentía que el mundo, por fin, los merecía. Pero el destino, como el río, nunca deja de fluir. Una tarde, mientras preparaba una infusión de romero, llegó un mensajero real con una carta sellada con cera dorada, el sello del rey en persona. No era una orden. Era una invitación. Su Majestad desea celebrar la mayoría de edad simbólica de los herederos Alcántara. Por ello, solicita su presencia en el Palacio de Verano, dentro de 15 días, para una ceremonia íntima de reconocimiento final. Asistirán solo las personas que usted considere familia. Elena leyó la carta 3 veces. No había trampa. No había amenaza. Solo una puerta abierta. Pero las puertas abiertas, después de tantas cerradas con violencia, daban miedo. ¿Iremos?, preguntó Diego esa noche, sentado junto al fuego. No lo sé, respondió Elena, removiendo las brasas con un palo. El palacio es donde todo comenzó a romperse. ¿Y si allí, algo vuelve a quebrarse? Pero ahora somos más fuertes, dijo Lucía, con los ojos brillantes. Y no iremos solos. Doña Inés, que tejía en silencio, alzó la vista. A veces, hija, la verdadera paz no es huir del lugar del dolor, sino volver a él y demostrar que ya no te duele. Elena miró a los niños. A don Isidro, que asentía desde su mecedora. A la abuela, cuyas manos ya no temblaban. Entonces iremos, dijo al fin. Pero no como suplicantes. Iremos como quienes hemos sobrevivido, y merecemos ser vistos. Los preparativos fueron sencillos. Nada de sedas ni joyas. Solo trajes limpios, zapatos resistentes, y los corazones preparados para lo que viniera. El día del viaje, el cielo estaba despejado, azul como el vestido que Elena usó el día del juicio. Subieron al carruaje real que los esperaba, esta vez, no como prisioneros, sino como invitados. Cuando llegaron al Palacio de Verano, no había multitudes. Solo el cardenal, unos pocos nobles fieles, y el rey. Sí. El rey en persona.
Era más joven de lo que Elena imaginaba, con ojos cansados y una postura que parecía cargar siglos. Se acercó a ellos sin guardias, sin protocolo. Gracias por venir, dijo, con una voz suave, casi humana. No lo hicimos por usted, respondió Elena. Lo hicimos por ellos. Él sonrió, con tristeza. Lo sé. Y por eso estoy aquí. No como rey. Como hombre que cometió errores, y que hoy quiere reparar uno. Hizo una seña, y un servidor trajo una caja de madera de olivo. Esto pertenecía a vuestro padre, dijo, entregándosela a Diego. Lo guardé pensando que algún día lo merecería quien lo entendiera. Hoy, veo que ese día llegó. Dentro estaba el diario de don Rodrigo, el hermano del duque. Páginas llenas de amor por sus hijos, sueños para su tierra, y advertencias sobre aquellos que codiciaban el poder más que la justicia. Lucía tocó las páginas con reverencia. ¿Podemos quedárnoslo? Es vuestro, dijo el rey. Como lo es vuestro nombre, vuestro título, y vuestro lugar en este reino. Luego, miró a Elena. Y tú no necesitas título. Porque ya tienes lo más raro en esta corte, una conciencia limpia. Esa noche, hubo una cena sencilla en el jardín real. Sin música de fanfarria, sin discursos vacíos. Solo risas, historias, y el murmullo del río cercano. Pero al final, cuando todos se retiraban, el rey llamó a Elena aparte. Hay algo más, dijo, en voz baja. Sebastián, antes de morir, escribió una carta. No para mí. Para ti. La guardé, pensando que tal vez no la querrías. Pero, aquí está. Le entregó un sobre amarillento. Elena lo abrió con manos temblorosas. Elena, si lees esto, es porque el rey tuvo la decencia de dártelo, o porque ya no me odias tanto. No escribo para pedir perdón otra vez. Solo para decirte que, en mis últimos días, soñé con una casa pequeña, con un jardín y 3 niños que me llamaban, tío. Y en ese sueño, tú sonreías. Gracias por existir. Porque gracias a ti, al final, supe lo que era amar. Las lágrimas cayeron sobre el papel, pero no eran de dolor. Eran de cierre. Al día siguiente, regresaron a la aldea. Pero algo había cambiado. No en el paisaje. En ellos. Porque ya no eran fugitivos. Ya no eran sospechosos. Ya no eran los que sobrevivieron. Eran simplemente ellos. Y esa noche, mientras los niños dormían con el diario de su padre bajo la almohada, Elena se sentó en el porche, mirando las estrellas. Don Isidro se acercó, con 2 tazas de vino caliente. ¿En qué piensas? En que el milagro no fue encontrarlos, dijo. Fue que, al amarlos, aprendí a perdonar hasta a los que no lo merecían. Eso no es milagro, dijo él, entregándole una taza. Eso es grandeza. Rodrigo, abierto siempre en una página distinta cada semana. En el jardín, Diego había plantado un olivo en memoria del duque Mateo. Y Lucía, con sus manos pequeñas pero decididas, tejía pañuelos bordados con el león de Alcántara, no como símbolo de poder, sino de pertenencia. Pero en la quietud, a veces, late lo inesperado. Una tarde de otoño, mientras Elena recogía lavanda para secar, vio un jinete solitario acercarse por el camino polvoriento. No llevaba uniforme real, ni armas visibles. Solo una capa desgastada y un atillo pequeño a la espalda. Cuando se detuvo frente a la puerta, se quitó el sombrero. Era un hombre joven, quizás de 20 años, con ojos oscuros y una cicatriz que le cruzaba la ceja. Su mirada no era de amenaza, sino de duda, y de esperanza. ¿Es usted Elena de Montiel? Preguntó, con voz suave, casi tímida. Sí, respondió ella, sin bajar la guardia, aunque algo en su tono le recordaba a alguien. El joven tragó saliva, como si las palabras le pesaran. Mi nombre es Rafael. Y, soy hijo de Teresa. Elena parpadeó, sorprendida. ¿La hermana de Sebastián? Sí, asintió. Ella, murió hace 3 lunas. Antes de irse, me pidió que viniera.
que te entregara esto. Sacó una carta del interior de su chaqueta. El papel estaba doblado 1000 veces, gastado por el tacto constante. Elena la tomó con manos temblorosas y la abrió. Elena, si mi hijo te busca, es porque ya no tengo voz. Pero tú aún puedes darle un lugar. Rafael no es culpable de los pecados de su padre, ni de los míos. Creció en la sombra de mi vergüenza, pero su corazón es limpio. Por favor, si alguna vez sentiste lo que es ser rechazada por tu nombre, no lo dejes solo. Teresa, Elena levantó la vista hacia el joven. Él no se atrevía a mirarla a los ojos. No vengo a pedir nada, dijo. Solo a cumplir su último deseo. Si me dices que me vaya, lo haré. En ese instante, los niños salieron de la casa. Al ver al desconocido, se detuvieron. ¿Quién es?, preguntó Mateo, aferrándose a la falda de Lucía. Elena miró a Rafael. Luego a los niños. Luego al cielo, como si buscara una señal. Tu padre. Nunca lo conocí, respondió Rafael. Murió antes de que naciera. Mi madre me crió sola, lejos de todo. Pero siempre me habló de ti. De cómo protegiste a los que nadie quiso. Elena sintió un nudo en la garganta. Teresa, la mujer silenciosa, la hermana invisible, había criado a su hijo lejos del veneno de su linaje. Y aún así, lo había enviado aquí. No por necesidad. Por fe. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó. No. Elena no dudó. Entonces quédate. Los niños se acercaron, curiosos. Diego fue el primero en hablar. ¿Sabes contar historias? Rafael sonrió, aliviado. Solo las verdaderas. Entonces sabes las mejores, dijo Lucía, tomando su mano con una inocencia que desarmó hasta el silencio. Esa noche, mientras cenaban todos juntos, don Isidro observó a Rafael con ojos entrecerrados. No es fácil confiar después de todo lo que hemos vivido, dijo, en voz baja, cuando estuvieron solos en la cocina. No es confianza lo que le doy, respondió Elena. Es una oportunidad. Porque alguien me la dio a mí, cuando no tenía derecho a ninguna. Pero aunque las intenciones fueran puras, el pasado no siempre descansa en paz. 3 noches después, Elena se despertó con un ruido en el establo. Se levantó en silencio, envolviéndose en su chal. Al asomarse, vio a Rafael arrodillado junto al carro, con una lámpara apagada y un mapa en las manos. El corazón se le detuvo. ¿Qué haces?, preguntó, con voz firme. Él se sobresaltó, dejando caer el mapa. No es lo que parece, dijo, poniéndose de pie. Es solo un mapa de la región. Quería saber qué caminos llevan al río, para reparar el molino viejo. Pero, vaciló, no quería molestar. Por eso lo hacía de noche. Elena lo miró largo rato. Luego, se acercó y recogió el mapa. Era viejo, sí, pero no tenía marcas sospechosas. Solo rutas de pastores, arroyos y caminos olvidados. Podrías habernos pedido ayuda, dijo, devolviéndoselo. Tenía miedo de que pensaran que quería algo más. Aquí no se da nada por obligación, dijo Elena. Pero tampoco se niega ayuda a quien la pide con el corazón limpio. Él asintió, con los ojos brillantes. Gracias, por no creer lo peor de mí. No lo hago, dijo ella. Porque vi lo mismo en tus ojos que veo en los míos cuando me miro al espejo, el miedo a no ser suficiente, y el deseo de ser mejor. A la mañana siguiente, Diego y Rafael salieron juntos a caminar por los campos. Al mediodía, regresaron riendo, con las manos llenas de raíces medicinales que el joven había aprendido de su madre. Y Elena supo que, aunque el mundo seguía lleno de sombras, también había espacio para nuevas luces. Porque a veces, la verdadera redención no es solo perdonar a los enemigos, sino dar la bienvenida a los que cargan el mismo dolor. Una mañana, Elena la encontró sentada en su mecedora junto a la ventana, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el horizonte blanco. ¿Abuela?, llamó Lucía, acercándose con una taza de leche caliente. La anciana sonrió,
pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Hoy soñé con mi hijo, dijo, con voz suave. Rodrigo. Estaba en el jardín de la mansión vieja, con sus hijos pequeños, y me decía, madre, ya están a salvo. Puedes descansar. Elena sintió un escalofrío que no venía del invierno. No hables así, dijo, arrodillándose a su lado. Aún tienes mucho que ver. Diego está aprendiendo latín. Lucía quiere escribir un libro. ¿Y Mateo? Mateo ya sabe montar a caballo. Doña Inés acarició su mejilla. Lo sé, hija. Y es por eso que ya no tengo miedo. He visto lo que más anhelaba, que mis nietos tengan raíces y alas. Esa noche, la fiebre la tomó. No fue violenta, ni dramática. Solo un cansancio profundo, como si su cuerpo finalmente aceptara que ya no necesitaba luchar más. Los niños se turnaron para velarla. Rafael, en silencio, preparaba infusiones de tomillo y miel. Don Isidro rezaba en voz baja, con el rosario entre los dedos. Al tercer día, doña Inés pidió ver a Elena a solas. Acércate, dijo, con una voz apenas audible. Tengo algo que darte. Abrió un pequeño cofre de madera que llevaba consigo desde que huyó del convento. Dentro, había una carta y un anillo de oro con una esmeralda tallada en forma de león. Este anillo perteneció a mi abuela, dijo. La primera duquesa de Alcántara que gobernó sola, después de enviudar. Lo usó no como adorno, sino como juramento, de que una mujer puede ser madre, señora y guardiana de su linaje, sin pedir permiso. Tomó la mano de Elena y le puso el anillo en el dedo. Ahora es tuyo. No como nobleza, sino como herencia de corazón. Elena no pudo contener las lágrimas. Gracias, madre. Porque en ese instante, no era solo tutora. No era solo refugio. Era familia. Doña Inés cerró los ojos, con una sonrisa serena. Cuídalos, como yo no pude. Siempre, susurró Elena. Y así, con la nieve cayendo suavemente afuera y el fuego ardiendo dentro, el alma de doña Inés se fue, no con dolor, sino con paz. Al amanecer, los niños la encontraron dormida para siempre, con las manos cruzadas sobre el pecho y una flor seca de jazmín, la misma que Elena le había dado el día que se reencontraron, entre sus dedos. Enterraron a doña Inés bajo el olivo que Diego había plantado. No hubo luto oficial. No hubo cortejo real. Solo ellos, don Isidro, Rafael, y el viejo fraile del monasterio, que ofició una misa sencilla con palabras que olían a verdad. Después, al regresar a casa, Lucía se detuvo en la puerta. ¿Y ahora quién nos contará historias de antes? Preguntó, con los ojos húmedos. Elena la abrazó. Nosotros. Porque ahora somos los que guardan la memoria. Esa noche, mientras todos dormían, Elena se sentó junto al fuego y abrió la carta que doña Inés le había dejado. Hija mía, no llores por mí. Llora solo si olvidas que el amor no muere, se transforma. Cuida de Rafael. Su madre fue más valiente de lo que nadie supo. Y él merece saber que su nombre no es una carga, sino un puente. Y sobre todo, nunca dejes de llamarte madre. Porque eso, más que cualquier título, es lo que el mundo necesita. Inés, Elena dobló la carta y la guardó junto al diario de Rodrigo y la carta de Sebastián. 3 voces del pasado. 3 almas que, de formas distintas, la habían elegido. Afueras, el viento cesó. Y en el silencio, algo nuevo nació, no era solo duelo. Era legado. Porque ahora, no solo protegía a sus hijos. Ahora, los preparaba para que, algún día, fueran ellos quienes protegieran a otros. Y mientras las brasas se apagaban, Elena supo que doña Inés no se había ido. Solo había cambiado de lugar, y ahora vivía en cada palabra que contaba, en cada abrazo que daba, Ego ya daba sus primeros brotes. Pero dentro de la casa, algo había cambiado. No era tristeza, esa ya se había asentado como una raíz profunda, sino una quietud distinta, como si todos estuvieran esperando una señal. Fue Rafael quien la trajo. Una tarde, mientras reparaba el techo con don Isidro, bajó con una expresión extraña.
Hay alguien en el camino, dijo. No es mensajero. Es una mujer. Con un niño pequeño. Elena salió al porche. A lo lejos, una figura caminaba despacio, con un fardo a la espalda y la mano de un niño de unos 3 años en la suya. La mujer vestía harapos, pero su postura era la de quien ha caído desde muy alto. Cuando estuvo cerca, se detuvo. Sus ojos, hundidos pero ardientes, se clavaron en Elena. ¿Usted es la que cuida de los Alcántara? Preguntó, con voz ronca. Sí, respondió Elena, sin moverse. La mujer cayó de rodillas. Entonces, por favor, lléveselo. Cuídalo. Yo ya no puedo. El niño, asustado, se aferró a su falda. ¿Quién es? Preguntó Diego, acercándose con cautela. La mujer tragó saliva, como si las palabras le quemaran la garganta. Es hijo de mi hermana. Y, nieto de don Rodrigo. El aire se detuvo. ¿Otra vez? Susurró Lucía, con los ojos llenos de miedo. Elena bajó los escalones y se arrodilló frente a la mujer. ¿Cómo se llama? Mateo, dijo ella. Como su tío. Pero no es el mismo. Este, es el hijo que mi hermana tuvo después de que creyeron que todos habían muerto. Lo escondió en un pueblo del norte. Pero cuando ella enfermó, me lo entregó a mí. Y yo, no tengo casa. Ni nombre. Solo este niño. ¿Y por qué a mí? Preguntó Elena, con el corazón desbocado. Porque usted es la única que ha demostrado que el amor no necesita sangre para ser verdadero. Elena miró al pequeño. Sus ojos eran idénticos a los de Diego. Oscuros, profundos, llenos de una inocencia que aún no conocía el miedo. ¿Y su madre? Murió hace un mes. De fiebre. Lo único que me pidió fue que lo trajera a usted. Dijo, si alguien en este mundo sabe lo que es criar a un hijo que no nació de ti, es ella. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena. No por el peso, sino por el honor. Levántate, dijo, ayudándola. Y entra. Aquí no hay más rodillas. Solo brazos abiertos. La mujer negó con la cabeza. No puedo quedarme. Tengo una deuda que pagar lejos de aquí. Pero él tiene derecho a un nombre. A una historia. A una madre. Elena tomó al niño en brazos. Pesaba poco, pero su presencia era inmensa. ¿Sabes quién soy? Le preguntó, suavemente. El pequeño negó con la cabeza. Soy tu mamá Elena, dijo ella. Y a partir de hoy, nunca más estarás solo. La mujer partió al anochecer, sin mirar atrás. Solo dejó una carta enrollada en la cuna del niño, gracias por ser el milagro que mi hermana soñó. Cuídalo como cuidaste a los otros. Porque él también es Alcántara. Clara, esa noche, mientras los demás dormían, Elena se sentó junto a la cuna del pequeño Mateo, el tercer Mateo en su vida, y lo miró dormir, con los puños cerrados y la respiración tranquila. Don Isidro apareció en la puerta. ¿Estás segura de esto? No, dijo ella. Pero, ¿acaso alguna vez lo estuve? Él sonrió. Entonces es real. Al día siguiente, Diego fue el primero en aceptarlo. Ahora tenemos 2 hermanos pequeños, dijo, enseñándole al nuevo Mateo a dar pasos en el jardín. Lucía le cosió un muñeco con los restos de su antiguo vestido. Y Rafael, en silencio, construyó una cuna nueva con madera de olivo caído. Pero en medio de la alegría, Elena sentía una inquietud. Porque el pasado seguía enviando ecos. ¿Y si un Mateo más había sobrevivido, quién más estaría ahí fuera? ¿Y qué sombras vendrían con él? Una semana después, mientras lavaba la ropa en el río, vio una sombra familiar entre los árboles. No era un enemigo. Era el mensajero del cardenal. Traía una carta sellada con el sello real. Se ha descubierto un Nuevo Testamento. Escrito por don Rodrigo Díaz antes de su muerte. En él, menciona un 4.º hijo. Escondido en el norte. El rey exige su localización inmediata.
pero yo, confío en que usted sabrá qué hacer. Elena dobló la carta con manos temblorosas. No era una orden. Era una prueba. Porque esta vez, no se trataba solo de proteger. Se trataba de decidir, ¿cuánto amor podía caber en un solo corazón? Miró hacia la casa, donde el nuevo Mateo reía en brazos de Lucía. Y supo que, aunque el mundo quisiera contarlos uno por uno, ella los amaría a todos como si fueran sus únicos. Porque el verdadero milagro no era que los Alcántara sobrevivieran. Era que, en medio de tanta pérdida, el Ama esa misma noche, reunió a todos en torno al fuego. Los niños mayores, Rafael, don Isidro, incluso el pequeño Mateo dormía en su cuna cerca del hogar, como si el calor de las llamas lo protegiera de los fantasmas del pasado. «Hay alguien más», dijo Elena, con voz baja pero firme. «Un hermano que no sabíamos que existía». Diego frunció el ceño. «¿Otro? ¿Cómo es posible?» «Porque el miedo hace que las madres inventen 1000 trampas para salvar a sus hijos», respondió ella. «Y a veces, esas trampas se vuelven leyenda. Pero esta no lo es. El rey lo sabe. Y quiere encontrarlo». «¿Y si es una trampa?», preguntó Rafael. «Después de todo lo que hemos vivido, ¿y si alguien quiere usar a ese niño para arrebatarnos lo que tenemos?» Elena miró las llamas. «Tal vez. Pero también puede que sea un alma sola, como lo fueron